Muy buenas a todos, bienvenidos, bendiciones, nuevamente aquí con ustedes para seguir predicando este Evangelio del Reino. Quiero hablar un poco el día de hoy sobre el tema del arrebatamiento de la iglesia, evento que está muy próximo a ocurrir, ya es cuestión de nada, probablemente estemos a meses, a días, probablemente 1, 2, máximo 3 años quizá, para que el arrebatamiento de la iglesia se lleve a cabo, para que el Señor venga a recoger a sus escogidos y llevarlos a las bodas del Cordero. Es la razón principal del arrebatamiento, el celebrar las bodas del Cordero, que en el libro del Apocalipsis se narran dichas bodas, y podemos ver que mientras en la tierra están aconteciendo los eventos de la gran tribulación, los eventos del juicio, los eventos de las trompetas, los eventos de la ira de Dios que está cayendo sobre la tierra, también vemos que al mismo tiempo se está celebrando las bodas del Cordero en el reino de los cielos. Por eso es que podemos saber que los elegidos son arrebatados antes de que la ira de Dios caiga sobre el mundo. Porque, bueno, y de eso ya hemos hablado en otro video, mucha gente está confundiendo. Los post-tribulacionistas confunden la persecución con la ira de Dios y son dos cosas totalmente distintas en cuanto a su naturaleza, porque la ira de Dios es el juicio que Dios envía sobre el planeta Tierra, sobre la humanidad. Generalmente se expresa en desastres naturales, como lo podemos ver con Sodoma y Gomorra, como lo podemos ver con el diluvio. Fueron desastres naturales que Dios mandó, mientras que la persecución vienen siendo hombres influidos por Satanás, influidos por los demonios, que persiguen a los elegidos de Dios, que persiguen al pueblo de Dios, para que estos o niegan a Dios o sencillamente quieren eliminar, matar al pueblo de Dios. Entonces, son dos cosas de naturaleza muy diferente. Lo que pasa es que en la gran tribulación van a ocurrir ambas cosas. En la gran tribulación la ira de Dios va a caer sobre el mundo y también van a haber personas que se arrepientan. Una vez que vean que el arrebatamiento ocurrió, una vez que empiecen a darse cuenta de quién es el anticristo, el personaje que va a gobernar el mundo en esa época, se van a arrepentir esas personas que se quedaron y van a ser perseguidas. Pero ya son personas que no pertenecían a la iglesia, que pudieron quizá haber pertenecido a la iglesia si se hubiesen arrepentido y hubiesen creído el evangelio antes de que comenzara ese periodo de la semana 70 de Daniel, hubiesen pertenecido a la iglesia y hubiesen sido arrebatados. Pero como fue posterior a eso, posterior al tiempo de gracia, que es en el cual estamos ahorita los de la iglesia, por esa razón esas personas se quedan en la tierra y son perseguidas, y simultáneamente está cayendo la ira de Dios sobre el mundo, y eso es lo que va a ocurrir. Pero debemos saber nosotros, los que pertenecemos a la iglesia, los que somos verdaderos salvados, los que tenemos el sello del Espíritu Santo, que vamos a ser llevados, porque no hemos sido puestos para ira, dice la palabra sobre nosotros, sobre la iglesia. Sin embargo, yo quiero hablar aquí en este tiempo, no quiero hablar tanto sobre ese tema, sino sobre el tema de que somos pocos los que vamos a ser arrebatados, porque algo muy común que se suele escuchar, sobre todo en las iglesias pentecostales, sobre el tema del arrebatamiento es, ellos dicen que millones de personas van a ser arrebatadas al cielo el día que ocurra el arrebatamiento, y están muy equivocados. No van a ser millones de personas, no van a ser millones, porque primero y principal, un requisito para ser arrebatado es ser salvo. ¿Por qué? Porque la iglesia, la verdadera iglesia, cuando yo hablo de iglesia no me estoy refiriendo en este momento a que tú vayas a una congregación donde está un pastor y fulano de tal te predica. No me estoy refiriendo a una casa, no me estoy refiriendo a un templo hecho de ladrillos. Me estoy refiriendo a el cuerpo de Cristo, los verdaderos salvados. Para ser iglesia, el requisito es ser salvo, haber sido salvado. Si tú no has sido salvado, tú no eres iglesia. Tú puedes ser un creyente, puedes ser un cristiano, puedes ser un evangélico, pero no eres iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y está compuesto de aquellas personas que han sido salvas, mediante los dos requisitos que siempre exponemos en este video, que van en Marcos 1:15, que son arrepentirse con el verdadero arrepentimiento, no el que enseñan por ahí esas congregaciones evangélicas, sino el verdadero, que es la metanoia, el cambio de mente, el reconocimiento de mi propia condición de pecado, con ese arrepentimiento, y el creer el evangelio. Y el verdadero evangelio, no un evangelio a medias, que es como lo enseñan, no es un evangelio ambiguo, que es el que enseñan, sino un evangelio completo que viene siendo el pago de la condena por los pecados que pagó Cristo en la cruz del Calvario, pecados del pasado, del presente y del futuro, de toda la humanidad. Ese es el evangelio. Entonces, esos dos requisitos tienen que llevarse a cabo en la persona: la metamorfosis mental, el conocimiento, el autoconocimiento de la propia condición de pecado en primer lugar, y segundo, creer el evangelio, pero un evangelio completo, no un evangelio a medias. De nada te sirve a ti creer un evangelio a medias, porque
El único evangelio es el que está en la Biblia, es el que enseñó el Señor, es el que enseñó el apóstol Pablo en las cartas de Pablo, y ese es el evangelio que salva. Cualquier otro evangelio es anatema, así sea un evangelio que no contradiga este, pero no llegue a la completitud de este, sino que esté incompleto, sino que esté parcial, también es un anatema. Si tú no enseñas un evangelio completo, es una anatema. No salva, un evangelio incompleto no salva. El único evangelio que salva es creer ese evangelio que te dice Cristo pagó por todos los pecados. Los que cometiste en el pasado, los que cometes todos los días, porque todos los días pecas, lo niegues o no, y los que vas a cometer mañana, pasado mañana, y si el arrebatamiento fuese de aquí a 50 años y tú vas a vivir esos 50 años, tú vas a pecar esos 50 años, pero ya Cristo pagó por los pecados que vas a cometer ante esos 50 años. Y si tú crees esto, entonces tú eres salvo y entonces formas parte de la iglesia y formas parte de los arrebatados. Lamentablemente, son muy pocos los que son verdadera iglesia, son muy pocos los que son verdaderos salvados. El día de hoy el evangelio no se está enseñando cómo es, no se está predicando cómo es. Por tanto, como son muy pocos los salvados, no van a ser millones. La mayor parte del pueblo cristiano no es salva. La mayor parte del pueblo cristiano no han sido salvados porque no se han arrepentido en primer lugar y no han creído este evangelio. Vamos a demostrárselos con la palabra. Vamos a la carta de Judas. Vamos a ver. Desde el verso 14, porque la carta de Judas tiene un solo capítulo. Y obviamente este no es, para los que no saben, no es Judas Iscariote. Este es otro Judas. Este es el Judas que no fue traicionero, que formó parte de los apóstoles, porque hay dos Judas. Está Judas Iscariote y está este Judas, que este Judas sí fue, que se mantuvo fiel y fue salvo. Y en la carta de Judas, el verso 14 dice, de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos, de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Muy bien, muy bien. Aquí dice que he aquí vino el Señor con sus ¿qué? Sus santas decenas de millares. Está hablando de la venida del Señor, pero no está hablando de la venida del Señor en cuanto al arrebatamiento, porque sí, ciertamente el Señor viene en las nubes del cielo a arrebatar a los escogidos, pero no llega a la tierra. La venida de la cual él habla aquí es la segunda venida de Cristo a la tierra, a pisar la tierra, cuando él llega como rey, a traer juicio a las naciones. Y dice, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. La palabra millares habla de un conjunto de miles. Eso quiere decir que, y aquí está hablando no solamente cuando habla de esos miles, esas santas decenas, porque las decenas son 12 y los millares son miles, pudiéramos decir que fuesen más de 12,000, pudieran ser 24,000, pudieran ser, pero está hablando de decenas, no sabemos cuántas decenas son, pero sabemos que son de millares, no son decenas de millones, son decenas de millares. Eso quiere decir que se habla de miles. 12,000 por aquí, 12,000 por allá, 12,000 por allá, 12,000 por allá. 12,000 porque son decenas de millares. Ahora, muy bien. Tenemos que entender una cosa. La iglesia no solamente son los salvos que están aquí, los que alcanzaron la salvación bajo los dos requisitos que ya mencioné. También la iglesia primitiva, en ese tiempo sí, la mayoría de los cristianos sí eran salvos porque estaban los apóstoles de Jesucristo y enseñaban el evangelio verdadero, enseñaban en el verdadero arrepentimiento, enseñaban el verdadero evangelio, y la mayor parte de los cristianos eran salvos. Pero que la mayor parte de esos cristianos murió y fue al cielo, donde están ahorita. Cuando ocurre el arrebatamiento, no solamente los que estemos vivos y seamos salvos vamos a ser arrebatados, sino que primeramente los muertos en Cristo resucitarán primero. Y la mayor parte de los salvados ya son parte de esa iglesia primitiva y durmieron, o sea, murieron y están en el cielo ahorita. Eso quiere decir que la mayor parte de los que van a venir en la segunda venida de Cristo a la tierra, cuando Cristo venga a gobernar, la mayor parte no son los que son salvos aquí en la tierra, porque son muy pocos, sino los que ya murieron en Cristo en épocas pasadas, están en el cielo, van a resucitar, el día del arrebatamiento van a ser llevados, y después los que estemos vivos, que seamos salvos también, seremos juntamente arrebatados con ellos en el cielo, que somos una minoría, somos un remanente de salvación que queda hoy en la tierra. ¿Por qué? Porque el evangelio no se predica, porque si el verdadero evangelio se predicara, otro gallo cantara, pero no se predica el verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque los pastores, que no son pastores, porque no hay una continuidad ministerial por parte de los apóstoles,
debido a que hubo una interrupción de la sana doctrina en el siglo III, cuando se fundó la Iglesia Católica y entró la humanidad en la época del oscurantismo y no se predicó más el verdadero evangelio. Y bueno, luego de eso vinieron algunos reformadores como Calvino y Lutero y fueron una antorcha de luz que emergió en el mundo, y poco a poco se fue predicando un evangelio incompleto y a algunas personas Dios les reveló el verdadero evangelio, y al día de hoy, bueno, son una minoría los que predican ese verdadero evangelio y son una mayoría no solamente de sectas cristianas como los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas, etcétera, sino que la iglesia cristiana evangélica, que es la más cercana a la sana doctrina, no está predicando el verdadero evangelio. Y tenemos doctrinas pentecostales, doctrinas bautistas, tenemos presbiterianos, tenemos doctrinas carismáticas. Yo comencé en una iglesia carismática y la iglesia carismática tiene un poco de el extremismo de los pentecostales y tiene un poco del extremismo de los bautistas, pero no hablan del verdadero evangelio, no hablan del verdadero evangelio, que es el que ya mencioné, el verdadero arrepentimiento y el verdadero evangelio completo, sino que se enseña un evangelio ambiguo. Y cuando la gente hace la preguntita en la congregación de que si la salvación se pierde, te vienen y te hablan con tecnicismos y te dicen, no, la salvación no es que se pierde, tú eres el que elige perderla cuando no eliges vivir en santidad, cuando no eliges seguir a Cristo. Y no te dicen las cosas como son. No te dicen que la salvación no se puede perder porque Cristo pagó al 100%. Y si tú crees que no se puede perder, no se puede perder, porque de eso consta, de que eres salvo por creer. Y hermano, la mayor parte de la humanidad hoy día no se va al infierno por sus pecados, se va al infierno por su incredulidad. ¿Por qué no se va al infierno por sus pecados? Porque ya Cristo pagó los pecados. Sin embargo, ese pago de todos esos pecados solo se hace efectivo si tú crees el evangelio al 100% y te arrepientes con el verdadero arrepentimiento. Si no, no se hace efectivo. Así Cristo ya ha muerto por tus pecados, y si no se hace efectivo, tendrás que ir tú mismo a pagar tus pecados en el infierno por incrédulo. Entonces, vamos a seguir con Lucas 13 del 23, desde el verso 23. Si alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan, y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Eso es lo que él les dirá, no sé de dónde sois. Y este relato que el Señor habla de lo que va a ocurrir en el futuro, él lo hace con respecto a la pregunta que alguien le dijo, si son pocos los que se salvan. Y esa es la respuesta que Jesús da. Obviamente está afirmando que sí, que son pocos los que se salvan, pero está haciendo una descripción de eso. Porque él lo dice aquí, que muchos procurarán entrar y no podrán. Eso quiere decir que si muchos procurarán entrar y no podrán, es porque sí, realmente son pocos los que se salvan. ¿Y por qué muchos procuran entrar y no pueden? Porque no creen, porque no han recibido el evangelio correctamente, entonces no pueden entrar. Y obviamente los que están procurando entrar, esos muchos de los cuales el Señor habla, son personas que saben dónde está la puerta, porque los incrédulos, los que no quieren nada con el evangelio, no saben ni siquiera que hay una puerta, y obviamente no saben dónde está esa puerta. Pero estos muchos que están procurando entrar es porque han hallado la puerta. Sin embargo, ¿qué dice el Señor? No podrán. Aquí el Señor dice, esforzaos a entrar. ¿Por qué tienes que esforzarte a entrar? Porque tienes que escudriñar la Escritura, porque tienes que entender, porque tienes que meditar, para que se te revele el verdadero arrepentimiento y el verdadero evangelio, lo cual está oculto, porque las doctrinas heréticas que se enseñan hoy en día enseñan otra cosa. Entonces, ¿cómo te esfuerzas tú en entrar? ¿Haciendo obras de justicia? No. Te esfuerzas en entrar teniendo comunión con Dios para que Dios te revele. Por eso hay algo que yo dije en un video una vez y lo repito nuevamente aquí, y yo los invito a ustedes a que lo hagan. No me creas a mí lo que yo estoy hablando aquí, muy bien. Escúchalo con atención, medita en eso. Pero después que tú escuches esto, no me creas a mí, anda a la oración, anda a la palabra, clama a Dios que te revele si esto es verdad, y si Dios te revela que esto es verdad, créelo. Pero ¿qué pasa? Ustedes están acostumbrados a que mi pastor me enseñó esto, a que mi pastor me enseñó lo otro, entonces yo creo el evangelio y asumo el evangelio como me lo enseñó el pastor, no como Dios me lo ha enseñado. Y Dios nunca me ha revelado el evangelio porque yo no tengo la voluntad de ir a orar, leer la palabra y pedirle a Él que me revele. Señor, por favor, mira, hay un joven que está predicando en YouTube y me está enseñando el evangelio de una manera que no me enseña mi pastor, y es una manera rara para mí, aunque tiene un poco de sentido, porque no me van a negar que tiene sentido como lo estoy diciendo. Señor, pero yo no sé, porque a mí siempre me han enseñado que si yo no cuido mi salvación me voy para el infierno. Señor, yo no sé, porque no tiene sentido que yo no tenga que vivir en santidad. Todo lo hiciste tú, Señor, enséñame, revélame. Clamen hacia Dios, clamen, pídanle si lo que yo estoy diciendo es verdad o no, y yo les aseguro que Dios les va a revelar que sí es verdad. Yo se los aseguro.
Porque la verdad es de Dios y la mentira no viene de Dios, la mentira viene del diablo. Yo estoy hablando aquí algo que es verdad y Dios no me va a dejar mal parado. Pregúntenle al Señor, métanse un ayuno si quieren, pregúntenle al Señor si el evangelio como yo le enseño es correcto. Y eso sí, una vez que Dios te revele que es correcto lo que te estoy diciendo aquí, no te pongas de necio con una incredulidad, no creerle a Dios. No te pongas de necio, no te pongas fariseo. Vamos a 1 Pedro 4:18. Aquí dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Por qué es difícil? ¿Por qué dice aquí Pedro que el justo con dificultad se salva? ¿Saben por qué? Porque para llegar a la salvación, a los justos somos los que somos justificados, no los que somos buenos, no los que nos comportamos buenos y nunca cometemos errores y nunca pecamos, no. Yo peco, todos pecamos. Pero los justos, ¿quiénes son? Los que no pecan, no, los justos son los que han sido justificados por Cristo, porque han creído el verdadero evangelio. Y aquí dice que con dificultad se salvan. ¿Por qué dice Pedro que el justo con dificultad se salva? Porque llegar a creer el evangelio de esta manera, como yo la estoy creyendo y como la creen unos pocos hermanos, es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque siempre está la duda. ¿Y si será que yo tenía que hacer algo para ser salvo? No, yo no puedo creer al 100% que Cristo pagó todo. Yo tengo que creer que yo también tengo que hacer algo por poco que sea para demostrarle al Señor mi voluntad, mi amor por Él y que me salve. Porque si yo creo que Cristo lo pagó todo, yo no tengo que hacer más nada y empiezo a pecar, a hacer lo que me dé la gana, me va a mandar al infierno. Entonces yo no me puedo arriesgar a que me mande al infierno. Entonces es difícil, es un conflicto mental, es un conflicto en la mente. Es como la parábola del hombre que escondió el talento, porque tuvo miedo y escondió el talento. Eso le pasa a muchos cristianos, tienen miedo y esconden el talento. ¿Y qué es el talento? La palabra, pero la palabra revelada que te da salvación. Entonces se ponen a dedicarse a otras cosas, sí, a veces usando la misma palabra. Se dedican que sea hacer campañas evangelísticas, predicando obviamente un evangelio incompleto porque no entienden este verdadero evangelio, se dedican, qué sé yo, a la sanidad de enfermos, se dedican, no sé, a hacer obras en la congregación, se dedican a, qué sé yo, que el pastor de jóvenes, que yo no sé dónde sacaron esa figura porque en la Biblia no está esa figura de pastor de jóvenes, y se dedican a un sinfín de actividades ministeriales y esconden el talento, que es la palabra revelada que te da la salvación. Y entonces, ¿por qué? Cuando el Señor regrese, ¿qué le van a decir? Cuando el Señor le diga, multiplicaste el talento, la palabra que yo te di para que alcanzaras la salvación, para que cumplieras los dos requisitos que son arrepentimiento y fe en el verdadero evangelio, los tienes. Eso es la multiplicación del talento, el haber dado el fruto de salvación. ¿Y qué le van a decir? No, Señor, tuve miedo y escondí el talento, escondí la palabra, no medité en ella, no busqué y no fui salvo. Siervo malo y negligente es lo que te va a decir el Señor. Y te va a lanzar a las tinieblas de afuera. Por eso es difícil, pero que hay personas que sí, como yo, hemos creído, nos hemos arrepentido, hemos reconocido nuestra condición de pecado, hemos creído el verdadero evangelio, que es un evangelio completo, y bueno, lo creímos, y aquí estoy yo con una paz tremenda, sabiendo que yo soy salvo y que pase lo que pase, haga lo que haga, me equivoque como me equivoque. Sí, es verdad, me puedo meter en un problema con Dios, Dios me puede disciplinar, pero no me puedo perder, no me puedo ir al infierno, no me puedo separar de Cristo porque ya yo soy de Él y yo le pertenezco a Él. Es difícil llegar a este proceso, cuesta, pero una vez que llegas, ya más nunca vas a volver a tener miedo de perder tu salvación porque sabes que no se pierde y que la salvación es eterna. Entonces, por eso es que aquí dice Pedro eso, que el justo con dificultad se salva. Entonces vamos a Lucas 12 del 32 al 34. No temáis, manada pequeña. Mira esto, somos una manada pequeña, los salvos, porque al Padre os ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosnas, haceos bolsas que no se envejecen, tesoros en los cielos que nunca falta, donde ladrón no llega ni polilla corrompe, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Me parece que hay que acotar esta parte donde dice al principio en el verso 32, no temáis, manada pequeña. ¿Por qué los pentecostales dicen que son millones los que se van a ir en el arrebatamiento cuando aquí el Señor dice manada pequeña? ¿Por qué dicen los pentecostales que son millones cuando en Judas ya leímos que el Señor regresa con sus santas decenas de millares? ¿Serán miles los que se van al arrebatamiento? Quizá ni siquiera sean miles, quizás sean menos de miles. No lo sé, pero les puedo asegurar que millones no van a ser, porque esta doctrina no se está enseñando hoy día. Mateo 22:14, porque muchos son llamados y pocos son los escogidos. Mateo 22:14, ya hemos hablado de este tema anteriormente. El video anterior se titulaba la gente que confunde el llamado con el ser escogido. ¿Y por qué lo confunden? Porque muchos están en el llamado y creen que son salvos, pero que si pecan van a perder su salvación. Y el que piense que es salvo, pero si peca va a perder su salvación, no es salvo, porque no tiene la fe, no tiene la certeza y la convicción de la salvación para siempre. Entonces no es salvo, porque eso es la fe, y la fe es lo que nos hace salvo. No es el creer, es el creer con fe lo que te salva. Tú puedes creer en Cristo
¿Qué es lo que la mayoría de los evangélicos hoy día hacen? Ellos creen que Jesús es el Señor, y sí, ciertamente Jesús es el Señor, pero creer que Jesús es el Señor no es lo que te salva. Lo que te salva es cumplir con los dos requisitos arrepentidos y creer el evangelio. Mateo 25, vamos a leer esta parábola que ya la hemos leído en videos pasados, la parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo cabecearon todas y durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Interesante esta parábola. Tiene muchos enfoques, ya yo he explicado algunos de ellos. Expliqué que la lámpara es la palabra de Dios, y la palabra la tienen los que son salvos y los que no. ¿Por qué? Los llamados, los que están en las iglesias evangélicas hoy en día, tienen la palabra y tienen revelación de algunas partes de la palabra, pero no tienen aceite porque no han sido salvos. No han utilizado la palabra para lo que es más importante, que es para su propia salvación, porque no han creído el verdadero arrepentimiento y el verdadero evangelio. Entonces, se oyó un clamor, dice la Biblia aquí. Se oyó un clamor y ahí viene el esposo, salid a recibirles. Pero ¿qué dijeron las insensatas a las prudentes? Darnos de vuestro aceite. ¿Qué le dijeron las sensatas a las imprudentes? Vayan a los que venden y compren. ¿Qué representa eso? ¿Por qué después están tocando la puerta y el Señor les dice: no os conozco? Porque muchas personas hoy están viviendo una vida de ministerio en la iglesia evangélica, de santidad, una vida en la cual se guardan del pecado, una vida en la cual dedican su vida en cuerpo y alma a predicar un evangelio que ellos creen que es verdadero, pero es un evangelio muchas veces incompleto. Quizá no sea herético, pero es incompleto. Y están dedicados totalmente a eso, y salen en videos, tienen mega congregaciones, que ellos lo llaman mega iglesias, mega templos. Y son personas que de verdad, de corazón, están dedicadas a la obra, a hablar de Jesucristo, a hablar del señorío de Jesús, que han visto milagros, que han profetizado, que esto, lo otro. Y son incapaces de pronunciar palabra de maldición en contra del Señor. Y aman al Señor no en el mismo sentido que lo amamos los salvos, porque los salvos tenemos al Espíritu Santo verdaderamente dentro. No es que el Espíritu Santo nos visita solamente cuando oramos, cuando le pedimos, porque nos está llamando, sino que lo tenemos dentro, tenemos el sello. Amamos al Señor porque está dentro de nosotros. Sin embargo, estas personas aman al Señor de una manera superficial, porque están en el llamado, pero ellos piensan que han sido escogidos. Ellos son personas que están seguros que cuando venga el arrebatamiento se van a ir también, pero ellos están seguros de eso porque ellos creen que se lo están ganando con sus obras. Sin embargo, cuando el arrebatamiento ocurra y se queden, se van a quedar con la boca abierta, se van a jalar los pelos y se los van a arrancar de las cabezas, se van a quedar sorprendidos y van a decir: Señor, ¿por qué me dejaste si yo me dediqué al 100% a ti? Y entonces van a ver videos como este que yo estoy grabando aquí, o como algunos otros hermanos han grabado en YouTube o en TikTok, y van a decir: con razón yo no me fui en el arrebatamiento, porque yo no creí el evangelio completo. Sin embargo, ahora sí, Señor, ahora sí lo voy a creer completo, ahora sí voy a creer que tú pagaste el 100% de mis pecados. O sea, están yendo a comprar a los que venden. A los que venden. ¿Quiénes son los que venden? Es una metáfora para describir a los que predicamos este verdadero evangelio. Vayan a comprar a los que venden. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como ya el arrebatamiento ocurrió, la forma de la salvación va a ser muy diferente después de que la puerta de la gracia se haya cerrado a como es ahorita. Ahorita solamente con arrepentirse y creer eres salvo. En aquel tiempo donde comience la semana 70, la gran tribulación, la salvación va a ser dando tu vida por Jesucristo. No vas a negar a Jesucristo, vas a perseverar hasta el fin para ser salvo. Vas a tener que dar tu vida por el Señor para poder alcanzar la salvación. El método de salvación va a ser diferente, aunque yo no puedo especificar al 100% cómo va a ser eso, porque la gran tribulación va a ser tan terrible que el evangelio va a ser predicado por un ángel que va a volar en el cielo predicando el evangelio al mundo, porque va a ser tan terrible la persecución que el anticristo no va a permitir que los seres humanos prediquen el evangelio por ningún lado. Van a tener que escapar a los montes, a los lugares desiertos, para huir de la persecución del anticristo, y va a ser tan terrible que los ángeles van a tener que predicar el evangelio y le van a decir al mundo que no se pongan la marca de la bestia, porque el tormento que es para los que se pongan la marca de la bestia en la mano o en la frente va a ser por los siglos de los siglos.
Y ellos son los que van a especificar realmente cómo es la manera de ser salvo en ese entonces, pero no va a ser igual que ahorita. En ese entonces la puerta de la gracia se va a ver cerrado, entonces vas a tener que dar tu vida por Jesús. Y por eso es que van a comprar a los que venden el aceite, pero no lo van a obtener. Ahora, vamos a 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes del cielo para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Este es el versículo, la base doctrinal principal de la doctrina del arrebatamiento. Los que vivimos seremos arrebatados con ellos. La mayor parte de la iglesia cristiana verdaderamente salva ya murió, y son los que van a resucitar, son los de la iglesia primitiva. Hay un pequeño remanente, unos pequeños, quizás miles de cristianos que hoy día creemos estamos en la tierra y somos un remanente. No tenemos un pastor en la continuidad ministerial como lo había en la iglesia primitiva. Eso se acabó. Todos esos que están en las congregaciones llamándose pastores no son pastores. Estudiar 5, 6, 7, 10 años en una escuela ministerial no te hace pastor. El único que te hace pastor es el Señor. Ustedes van a decir, no, pero hay una vocecita dentro de mí que me dijo que yo soy un pastor, que yo soy un apóstol, que yo soy esto. No te creemos. No está en la palabra de Dios eso. La palabra de Dios dice que Jesús nombró 12 apóstoles, y esos 12 apóstoles tienen la autoridad de la iglesia después que Jesús subió al cielo, y son los que nombraron pastores, evangelistas, profetas. Y esos pastores, evangelistas, profetas eran los que podían, bajo esa continuidad y bajo esa autoridad, ungir a otras personas después de ellos como pastores, evangelistas, profetas, maestros, etc. Y a su vez esa continuidad iba a seguir sucesivamente, pero eso se interrumpió cuando la humanidad entró en la época del oscurantismo. Ya no hay esa continuidad, así que ya nadie puede decir que es pastor, nadie puede decir que es evangelista, nadie puede decir que es profeta. Yo no dudo, como lo he dicho en otros videos, que hayan personas que tengan el don pastoral, sí lo hay, pero eso no los hace pastores, simplemente son personas que tienen el don, que tienen la función. Incluso hay personas que tienen el don del apostolado, y no son esos apóstoles que salen en esas mega iglesias que son multimillonarios, andan con unos trajes. No, esas personas que son misioneros, que van de país en país, países donde muchas veces está prohibido predicar el evangelio o llevar una Biblia, y están llevando la Biblia. Eso sí tienen el don del apóstol, pero tampoco son apóstoles. Hay personas que tienen el don del evangelismo, como por ejemplo su servidor aquí, que está predicando el verdadero evangelio, y habrá personas, no lo sé, que tendrán el don de profecía. Bueno, eso ya lo juzgará el futuro, pues, porque si dan una profecía y se cumple, quiere decir que tienen el don profético, pero no quiere decir que son profetas o que tienen el ministerio bajo la autoridad espiritual de profeta. Bueno, y eso es lo que quería decir, que está mal esta doctrina de que millones van a ser arrebatados. Millones no van a ser arrebatados, son muy pocos los que se salvan, y se salvan con dificultad. Somos un remanente, somos una manada pequeña. Probablemente sean miles, y estoy siendo optimista, los que se vayan en el arrebatamiento. Probablemente sean tan pocos que ni siquiera se haga un escándalo público a nivel internacional cuando ocurre el arrebatamiento. Y si se hace un escándalo público a nivel internacional, quizás pueda ser opacado por algún desastre natural que ocurra, por alguna guerra, por algún ataque nuclear, por algún tipo de situación apocalíptica que van a comenzar a emerger. Esas situaciones, cuando los 7 sellos sean liberados, entonces podemos saber que el segundo sello que el Señor destapa nos habla de la Tercera Guerra Mundial, que ya está próxima, las tensiones ya están en camino. El bloque de la OTAN con el bloque de los rusos, de los chinos, podemos ver que hay tensiones, podemos ver que esa guerra es como que se tienen ganas, pero no se ha llevado a cabo porque aún no ha sido el momento, pero esa guerra se va a llevar a cabo en algún momento. Podemos ver las tensiones económicas, que es lo que viene siendo el tercer sello. Podemos ver las pestes. Podemos ver, en otro video les voy a hablar acerca del día de la ira del Señor. Estoy haciendo un estudio sobre eso para hablarles de ese tema, porque el día de la ira del Señor, mucha gente lo dice que se refiere a los 7 años de gran tribulación, y dicen que ese es el día del Señor, el día de la ira del Señor. Yo creo que no es así. Creo que el día de la ira del Señor es un día literal de 24 horas donde van a ocurrir desastres naturales que van a hacer un cambio geológico, geográfico en todo el planeta Tierra.
Y va a ser un día terrible que va a cambiar lo que viene siendo el curso de la humanidad completamente. Y va a traer una nueva política y va a traer un nuevo orden mundial donde el anticristo va a tomar presencia y va a dominar en el mundo. Pero de eso vamos a hablar en un próximo video. Lo que sí les quiero decir es eso: son pocos los que se salvan, son pocos los que son arrebatados. Y esas locuras que dicen algunos, como hay un señor en YouTube que está predicando que van a ser muchos arrebatados, pero en el tribunal de Cristo, Cristo los va a desaprobar y los va a devolver a la tierra. Eso no tiene sentido, eso es una tontería, eso no tiene pies ni cabeza. Y bueno, tantas locuras que se escuchan. También, bueno, me quería referir a un joven que está predicando en YouTube diciendo la fecha del arrebatamiento. Él es de esas personas que son de los que creen que la gran tribulación ya comenzó y cree que el arrebatamiento ocurre a mitad de la gran tribulación. Yo, como bien ustedes saben, soy pretribulacionista. Me parece que los post-tribulacionistas no tienen ni pie ni cabeza, no tienen argumentos teológicos correctos. Y bueno, me parece que los que piensan que el arrebatamiento es a la mitad de la gran tribulación, ¿qué les puedo decir? No estoy de acuerdo con esa postura, pero creo que tiene más cabida que el post-tribulacionismo, ¿no? Me parece que es más lógico pensar así. Yo sé que ellos tienen buenos argumentos para hablar de que la gran tribulación es a mitad. Yo no lo creo, pero tampoco pienso que es algo descabellado. Sin embargo, hay que hacer el estudio y el ponerle fecha al arrebatamiento. Miren, yo no creo que vaya a ocurrir el arrebatamiento en esa fecha que le está diciendo, que creo que es en septiembre de este año. Sin embargo, le veo un lado positivo al hecho de alertar a la gente con respecto a que viene una fecha que está pronto. La gente busca leer la palabra, busca acercarse a Dios, y aunque la santidad no es lo que salva, quizá en ese acercamiento a Dios se les revele el evangelio como yo lo estoy predicando aquí, que es el verdadero arrepentimiento, el reconocimiento de la propia condición de pecado, y el verdadero evangelio, que es Cristo pagó por todos y cada uno de los pecados. Bueno, ¿qué les puedo decir? No me parece que sea correcto lo que ese joven está diciendo, pero me parece que el pensar que el arrebatamiento es a mitad de la gran tribulación tiene más lógica que el post-tribulacionismo. Sin embargo, yo defiendo la teoría del pretribulacionismo, del arrebatamiento antes de la tribulación. Y bueno, ya luego hablaremos más en otro video con respecto a ese tema. Así que bueno, me despido de ustedes. Bendiciones.